Capítulo 1. Guión. Buenos días, tardes, noches o a la hora que usted quiera que sea, profesor. Hoy le voy a hablar de la conexión de base de datos, las sesiones, la validación de tiempo y el CSR corresponsivo en menos de 8 minutos. Bueno, comencemos. Una conexión de base de datos es un vínculo dinámico entre un formulario y un origen de datos que almacena o proporciona datos de ese formulario, el cual puede tener una conexión de datos principal, que se denomina la conexión de datos principal, y aquí nos podemos dar cuenta que todos los programadores son unos flojos, excepto usted, profesor. Opcionalmente, puede tener una o varias conexiones de datos secundarios. La conexión de datos principal define el origen de datos principal de formulario. Un esquema de XML describe cómo se almacenan los datos de origen de datos principales del formulario. Este puede tener una sola conexión de datos principal del formulario y se crea automáticamente de la plantilla del formulario que se basa en un origen de datos externos. Este puede tener tantas conexiones de datos secundarias como desee diseñar una plantilla de formulario. O sea, no necesariamente va a tener una, puede variar. El cliente utiliza una conexión de base de datos para enviar un comando y recibir respuestas del servidor. Una base de datos es almacenada como un fichero o un conjunto de ficheros en un disco magnético, una cinta, un disco óptico u otro dispositivo de almacenamiento secundario, como usted quiera. Donde usted le plazca mejor, ahí lo puede poner. La información en estos archivos puede estar dividida en registros y cada registro consistir en uno o más campos. O sea, no va a ser uno solo, pueden ser varios. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente es uno. Bueno, ya lo acabo de decir. Continuemos. Los campos son unidades básicas de almacenamiento de datos de base de datos. Cada campo usualmente contiene información perteneciente a un aspecto o atributo de la entidad descrita por la base de datos. Los registros también son organizados en tablas que incluyen información acerca de las relaciones entre varios campos. Una vez que la conexión se constituyó, puede ser abierta o cerrada a voluntad y las propiedades pueden ser configuradas. O sea, ya no existe el límite una vez que son conectadas las bases de datos, ya que pues ya podemos manipularla a gusto propio. Bueno, ahora toca hablar de lo que son las sesiones. Estas son un mecanismo para asistir información en diferentes páginas que sirven para identificar usuarios mientras estos navegan en un sitio web. O sea que el usuario se va a tener que registrar para poder acceder a estos sitios web, aunque no siempre es un campo obligatorio en todas las aplicaciones. Te preguntarás, bueno, ¿por qué es necesario esta cosa? Bueno, se lo voy a explicar, profe. Pare oreja. Esto se debe gracias al HTTP, que es un protocolo sin estado, lo que significa que no hay forma de que el servidor recuerde un usuario específico entre múltiples solicitudes. Como ejemplo le doy que cuando uno accede a una página, el servidor solo es responsable de proporcionar contenido de la página solicitada. Así que cuando accedes a otras páginas en el mismo sitio web, el servidor web interpreta cada petición separadamente. O sea, no son las mismas para nada, como si no estuvieran relacionadas una con la otra. No hay forma para que el servidor dé sano que cada petición fue originada por el mismo usuario. Bueno, ahora toca hablar de la validación del tiempo. La validación de datos de Oracle es particularmente vulnerable en este aspecto porque tiene solamente un tipo de dato. Eh, Recapitulemos qué son los tipos de datos: el string, el int, el char, todos esos son los datos que se pueden ocupar. Pero aquí solamente tenemos el tipo de dato que es el int, que incluye siempre un componente de tiempo. Es una práctica muy común usar la función trunc para eliminar el componente de tiempo. ¿Para qué sirve el trunc? La función de trunc se emplea para truncar una fecha o una unidad de medida determinada. El uso más común de la función de trunc es directamente, sin especificar ningún tipo de máscara, escribimos una sentencia la cual es trunc, paréntesis, l guión bajo fecha, cierra paréntesis. Y de esta manera lo que hace es que nos localizamos a las 0000 horas. ¿Qué significa esto? Que es la medianoche, pues. Ahí es en donde nos localizamos. Todo esto porque la base de datos Oracle no tiene ningún tipo puro de dato. Para ignorar el componente de tiempo dentro de la búsqueda, lo que se hace es usar el trunc.
en ambos lados de la comparación, lo cual nos permite hacer esto. Ok, ya vamos con el último tema, el cual son los CSS responsive, con el cual ya acabaremos este video y seguiremos cada uno en lo que estaba haciendo antes. Bueno, pues para llegar a este segmento primero hay que decir que en la actualidad existen distintos tipos de aparatos electrónicos, más específicamente eh, celulares, tablets, computadoras, laptops, televisión. ¿Y por qué menciono la televisión? Porque ya sabemos que hoy en día se puede adaptar lo que tenemos en la pantalla de la computadora a la televisión debido a que estas tienen conexión a internet. Podemos hacer una navegación por internet y ver páginas en nuestra pantalla, lo cual, si lo pensamos de una forma razonable, racional, nos damos cuenta de que nuestra televisión tiene una pantalla muchísimo más grande que nuestro celular y podemos reproducir ahí la misma página. ¿Qué pasa ahí? La resolución, ¿por qué? Porque es que se puede adaptar a él si la pantalla es demasiado distinta, tiene un tamaño y una forma distinta. Esto es gracias a algo lo cual se llama Responsive Web Designs o RWD, el cual adapta los diseños web al tipo de monitor en el cual se esté empleando. El formato de la pantalla en la que se visualiza el contenido. Respecto a los diseños tradicionales, en los que la página web está diseñada solo para un tamaño o formato específico y no tenían esa capacidad de adaptación. Esto quiere decir que en los años de antes no se podía hacer eso debido a que no existía el RWD y eso nos limitaba. ¿Por qué? No había esa capacidad, esa forma de que se hiciera automáticamente la resolución a, a la pantalla en la cual se está ocupando ahora. Bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, tenemos la conexión con la base de datos. ¿Qué implica esto? Usted imagine que tiene una biblioteca. Dicha biblioteca, obviamente, usted tiene libros, historietas, tiene cosas, pero quiere saber la información de uno en específico, tiene que investigar en toda la biblioteca, en todos los archivos que tiene que buscar uno por uno el archivo que usted quiere, que usted necesita. Gracias a la tecnología tenemos la programación web, la cual nos ha proporcionado una base de datos en toda la red, la cual simplemente por el medio del navegador escribe lo que solicita y lo encontramos rápidamente. Esto también se puede aplicar en aplicaciones de una forma más particular, la cual nos proporciona la información que se tiene en esa misma aplicación que necesitamos saber la información, pues. Y tenemos el inicio de sesiones. Esto limita las personas que pueden ocupar y también se tiene un registro más particular de cada persona que ocupa la aplicación. Y luego tenemos la validación del tiempo. Este es un tema un poco más complejo, el cual nos da la facilidad de saber el tiempo en el que se registran los datos de tipo IN, de así. Y tenemos el CS responsive, el cuales son la resolución y todo eso gracias a la RWD, lo cual se encarga de adaptar el formato a la pantalla en la que se está ocupando.